4 historias aterradoras de repartidores. Sucesos reales que no te dejarán dormir. Hay rutas que ningún GPS debería trazar, direcciones que ninguna aplicación debería aceptar, y clientes que nunca debieron hacer un pedido. Esta noche, 4 repartidores nocturnos vivieron algo que no tiene explicación, algo que los cambió para siempre. Bienvenidos a las reglas del horror. Estas historias llegaron al canal de forma anónima. Los nombres que escucharán aquí son ficticios, usados únicamente para darle vida a cada relato. Todo lo demás es exactamente como fue contado. Quédate hasta el final. Y si este tipo de contenido te genera esa sensación que no puedes sacudir, suscríbete al canal y activa la campana. Empecemos. Historia 1. La dirección que no existía. Edgar Montoya tenía 31 años, una Honda CB 190 con 40,000 kilómetros encima y 3 años trabajando el turno nocturno para Didi Food en la ciudad de Puebla. Era el tipo de repartidor que conoce la ciudad mejor que los taxistas. Sabía qué calles evitar después de las 2 de la mañana, qué colonias tenían topes sin señalizar y en cuáles era mejor no detenerse, aunque el semáforo estuviera en rojo. Esa noche era jueves, frío seco, sin viento, el tipo de noche en que el sonido viaja lejos y uno escucha sus propios pensamientos con demasiada claridad. Eran las 2:15 de la madrugada cuando le llegó el pedido. Una orden de tacos de canasta, 3 de frijol y 2 de chicharrón, más un refresco de litro. Restaurante, Antojitos Don Beto, ubicado en Avenida 11 Sur 3421, Colonia Huexotitla. Dirección de entrega, Privada Emiliano Zapata 7, Interior 3, Colonia La Paz. Edgar conocía la Colonia La Paz. Había hecho quizás 40 entregas ahí en 3 años, pero esa privada no le sonaba. Abrió el mapa. La ruta apareció sin problema. 17 minutos. Recogió el pedido en Don Beto sin incidentes. El señor que atendía, un hombre gordo de unos 55 años con mandil verde y cara de llevar despierto desde el mediodía, le entregó la bolsa sin decir nada. Pero cuando Edgar ya se daba la vuelta, el hombre dijo algo en voz baja. «Oiga, joven, ¿a dónde va ese pedido?» Edgar le mostró la pantalla. El hombre leyó la dirección. No dijo nada por varios segundos. Luego le devolvió el teléfono y se metió al local sin explicar nada. Edgar arrancó. La Colonia La Paz quedaba al sur, cerca del Boulevard Valsequillo. El GPS lo llevó por calles que conocía hasta que dobló por una que no. Una privada angosta, sin salida, pavimentada con concreto cuarteado y sin un solo farol encendido. Los únicos edificios eran 2 construcciones de 3 pisos que claramente llevaban años sin habitarse. Las ventanas no tenían vidrios. Las fachadas estaban cubiertas de grafiti y musgo. El número 7 estaba al fondo, seca. Una vez. Luego silencio. Alguien estaba adentro. Era un edificio más pequeño que los otros. Una sola planta con una reja de herrería negra al frente. La reja estaba entreabierta. Edgar se detuvo. Tocó el claxon 2 veces. Nada. Buscó el número de contacto del pedido en la APE. El campo estaba vacío, sin número, sin nombre, sin instrucciones de entrega. Estaba a punto de marcar la entrega como fallida cuando escuchó algo desde adentro del edificio. Una tos. Bajó de la moto. Empujó la reja lo suficiente para asomarse. El interior era un patio de cemento con pasto seco creciendo entre las grietas. Al fondo había una puerta de madera con el número 3 pintado a mano con pintura roja que ya se estaba descascarando. Edgar no entró. Desde afuera, con la bolsa en la mano, gritó que traía un pedido. La puerta del número 3 se abrió. No salió nadie. Solo se abrió, despacio, hacia adentro. En el umbral no había luz, solo oscuridad. Y desde esa oscuridad llegó un olor que Edgar describió después como a ropa guardada durante mucho tiempo, mezclada con algo dulce y descompuesto. Dejó la bolsa en el suelo frente a la reja, marcó el pedido como entregado y se fue sin apagar el motor. Al día siguiente revisó la dirección en Google Maps. La privada Emiliano Zapata aparecía en el mapa pero sin imágenes de Street View.
Buscó el número 7 en el registro de predios del municipio de Puebla. El inmueble constaba como propiedad del ayuntamiento desde 2016, fecha en que fue expropiado tras ser declarado inhabitable por la Dirección de Desarrollo Urbano, sin inquilinos registrados, sin uso activo. Llamó a Didi Food para reportar la dirección. La operadora le dijo que buscaría el pedido en el sistema. Hubo una pausa de casi 1 minuto. Luego le dijo que ese pedido no existía en la base de datos, que su historial de esa noche mostraba que había completado únicamente 2 entregas antes de las 2 de la mañana, sin ningún pedido posterior. Edgar no supo qué decir. La operadora le preguntó si necesitaba algo más. Él le preguntó cuánto había cobrado por esa entrega. Silencio. Le dijo que su cuenta no registraba ningún ingreso después de la 1:50 de esa madrugada. Edgar colgó. Buscó en su bolsillo el dinero del efectivo. Traía el mismo monto que al salir de casa esa noche. Ni un peso más. Había tardado 40 minutos en esa entrega. Para el sistema, esos 40 minutos no habían existido. Esa historia nos recuerda que no siempre el peligro avisa. A veces simplemente aparece en una pantalla como un pedido más. La siguiente historia llegó al canal desde Monterrey, y quien la vivió asegura que todavía hoy, cuando su teléfono vibra de madrugada, tarda varios segundos antes de atreverse a ver quién llama. Vamos con la historia número 2. Historia 2. El último piso. Valeria Cisneros tenía 27 años y trabajaba para Rappi en Monterrey. Moto itálica de 125, mochila roja con el logo de la empresa y una regla personal que había cumplido sin excepción durante 2 años. Nunca aceptar pedidos en edificios sin elevador de más de 4 pisos. Esa regla la rompió una sola vez. Era viernes de quincena, noche con buena demanda. Valeria llevaba 6 entregas completadas cuando le llegó el pedido número 7. Una orden de sushi, 8 piezas de atún y una ensalada wakame, más un agua mineral. Restaurante, Matsuri Express, Avenida Constitución, 22280, Colonia Centro. Dirección de entrega, calle Moctezuma 94, piso 11, departamento B, Colonia Obispado. 11 pisos. El edificio era un residencial antiguo construido en los años 60, de esos que en Monterrey quedan pocos porque la ciudad los fue derrumbando para poner torres de vidrio. La fachada era de ladrillo rojo oscuro con ventanas estrechas y una planta baja que había sido tienda en algún momento, con la persiana metálica permanentemente baja y oxidada. Había elevador. Eso fue suficiente para que Valeria aceptara. El lobby olía a humedad y a tabaco de hace décadas. El elevador era pequeño, de esos con puerta de reja metálica que uno cierra manualmente. Valeria subió. El 11 tardó más de lo normal en llegar. El elevador hacía un ruido que describió como un quejido metálico cada vez que pasaba un piso, como si el cable fuera a ceder en cualquier momento. Llegó al 11. El pasillo estaba a oscuras salvo por una luz de emergencia al fondo que emitía un resplandor anaranjado enfermizo. Había 4 departamentos: A, B, C y D. El B estaba a su izquierda. Llamó. La puerta la abrió un hombre. Unos 40 años. Complexión delgada, camisa de vestir blanca perfectamente planchada a pesar de ser las 2 de la mañana. Pelo negro peinado hacia atrás. Lo que Valeria notó primero fueron sus manos cuando estiró el brazo para recibir la bolsa. Las uñas estaban largas, más de lo normal en un hombre, y tenían una coloración oscura en las puntas, como moretones debajo de la uña. Le entregó la bolsa. El hombre la recibió sin decir nada. Valeria esperó. El hombre sostenía la bolsa del sushi pero no se movía. La miraba, no con agresividad, sino con una fijeza incómoda, como si estuviera calculando algo. Valeria le dijo que eran 187 pesos más propina si gustaba. El hombre inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como un pájaro que escucha un sonido. Luego habló. ¿Puedes esperar un momento mientras sirvo? Tengo para ti también. Valeria dijo que no, que tenía más pedidos. El hombre asintió muy despacio, y antes de cerrar la puerta dijo algo que Valeria no esperaba. Dijo su nombre, no su nombre de repartidora en la APP,
Su nombre completo: Valeria Cisneros Ibarra. Ella no había dado ese dato. En Rappi los repartidores aparecen solo con su primer nombre. La puerta se cerró. Valeria bajó los 11 pisos por las escaleras. No esperó el elevador. Cuando llegó a la calle arrancó sin revisar si el pedido había sido marcado como entregado. Manejó directo a casa, en la colonia Mitras, y no salió hasta el día siguiente. El lunes llamó a Rappi para preguntar cómo el cliente del piso 11 había tenido acceso a su nombre completo. Le dijeron que eso era imposible, que la app solo comparte el primer nombre del repartidor. Le preguntaron el número de pedido para investigar. Valeria lo buscó en su historial. No estaba. El viernes por la noche, según la aplicación, su última entrega había sido a las 11:47 de la mañana. Nada después de eso. Le preguntó a la operadora si había algún registro de actividad en su cuenta después de medianoche. La operadora revisó. Dijo que no, que su cuenta no había tenido actividad desde las 11:47 del viernes. 3 horas de su vida que la aplicación no recordaba. Valeria pidió que bloquearan el edificio de calle Moctezuma 94 para futuras entregas. La operadora buscó la dirección en el sistema. Le dijo que esa dirección no existía en la base de datos de Rappi, que nunca había generado un pedido. Valeria no volvió al turno nocturno. Pero hay algo que no le contó a nadie hasta que mandó este relato al canal. Esa misma noche, al llegar a su departamento, encontró en la mesa de su cocina una bolsa de plástico blanca. Adentro había un recipiente de sushi, 8 piezas de atún y una ensalada wakame. La puerta había estado cerrada con llave. Hay cosas que no tienen respuesta, y tal vez es mejor que así sea. La siguiente historia es diferente. No ocurre en una ciudad grande ni en un edificio de departamentos. Ocurre en una carretera, de noche, y quien la vivió dice que lo que vio no era humano aunque caminaba como humano. Vamos con la historia número 3. Historia 3. El pasajero sin pedido. Rodrigo Cervantes tenía 35 años y trabajaba para una empresa de mensajería local en el tramo carretero entre Toluca y Metepec. No era delivery de comida. Repartía paquetería para negocios, medicamentos de farmacia a domicilio y a veces encargos especiales que las aplicaciones grandes no cubren, rutas de día principalmente, pero cuando el trabajo escaseaba aceptaba los turnos nocturnos que otros evitaban. Esa noche era lunes, noviembre. El frío en el valle de Toluca a esa hora es un frío que cala diferente, húmedo y constante, de los que hacen que los faros de la moto parezcan más cortos de lo que son. El encargo era simple: llevar un sobre cerrado desde una notaría en el centro de Toluca hasta una dirección en Santa Ana Tlapaltitlán, un pueblo absorbido por la mancha urbana, pero que conserva esas calles estrechas de pueblo viejo, donde las casas tienen bardas de adobe y los perros ladran desde adentro sin asomarse. Rodrigo recogió el sobre a las 11:40 de la noche. La empleada de la notaría, una mujer de unos 40 años que claramente quería irse a su casa, le explicó que era documentación urgente, que la firmara de recibido el destinatario y que regresara el acuse esa misma noche. El trayecto era de 22 minutos. A los 12 minutos, en el tramo donde la carretera pasa por una zona de bodegas industriales cerradas y terrenos sin construir, Rodrigo vio a alguien al borde del camino. Era una figura masculina, alta, parada de espaldas a la dirección del tráfico, mirando hacia los terrenos oscuros del lado derecho de la carretera. Rodrigo redujo la velocidad por instinto. Cuando pasó a su lado, la figura giró la cabeza, solo la cabeza. El cuerpo quedó estático, mirando hacia los terrenos. Pero la cabeza giró casi 180 grados para mirarlo de frente mientras él pasaba. Rodrigo aceleró. Llegó a Santa Ana Tlapaltitlán 10 minutos después. Tocó en la dirección indicada, una casa de 2 pisos con barda de bloc sin pintar, y entregó el sobre a un hombre mayor que firmó sin hacer preguntas. Rodrigo tomó el acuse y arrancó de regreso. En el camino de vuelta pasó por el mismo tramo de bodegas. La figura seguía ahí. Ahora estaba de frente a la carretera.
parada en el centro del acotamiento, y cuando los faros de la moto la iluminaron, Rodrigo vio algo que intentó explicarse de distintas formas durante semanas. La figura no tenía sombra. Los faros iluminaban el pavimento detrás de ella, sin ninguna proyección, como si la luz pasara a través. Rodrigo no frenó. Pasó a menos de 2 metros de la figura sin detenerse. En ese segundo, mientras la rebasaba, escuchó algo que no venía de afuera. Lo escuchó adentro del casco, claro, sin distorsión, como si alguien hablara directamente a su oído. Una sola frase. Ya casi llegas. Rodrigo llegó a Toluca. Entregó el acuse en la notaría. Le temblaban las manos cuando lo firmó y la empleada le preguntó si estaba bien. Le dijo que sí. No volvió a aceptar rutas nocturnas en ese tramo. 2 semanas después, hablando con otro mensajero que cubría la misma zona, le mencionó lo que había visto sin dar demasiados detalles. El otro mensajero lo dejó hablar sin interrumpirlo. Cuando Rodrigo terminó, el hombre le preguntó en qué punto exacto del camino había visto la figura. Rodrigo describió el tramo de las bodegas. El otro mensajero asintió. Le dijo que 3 años antes, un repartidor había muerto en ese tramo, que había perdido el control de la moto en una curva y que lo encontraron al día siguiente en los terrenos del lado derecho de la carretera, que el muchacho tenía 28 años y que nunca habían sabido bien qué había pasado porque no había señales de que hubiera frenado. Rodrigo le preguntó cómo se llamaba. El mensajero le dijo el nombre. Era el mismo nombre que aparecía en el acuse de entrega que Rodrigo había llevado esa noche a Santa Ana Tlalpaltitlán. Esa historia deja preguntas que es mejor no hacerse. La última historia de esta noche es la más perturbadora de las 4 porque no termina con quien la vivió poniéndose a salvo. Termina con algo que sigue ocurriendo. Vamos con la historia número 4. Historia 4. El cliente que siempre pide lo mismo. Fernanda Ruiz tenía 24 años. Estudiaba contabilidad en la Universidad Autónoma de Guerrero y repartía para Uber Eats en Chilpancingo 3 noches a la semana para pagar su renta. Era organizada, puntual y había mantenido una calificación de 4.9 en la plataforma durante 8 meses seguidos. Todo comenzó un martes de marzo. Le llegó un pedido de una sola hamburguesa con papas y un refresco de cola. Restaurante, Burger 57, calle Benito Juárez 112, Colonia Centro. Dirección de entrega, privada, Las Gardenias 3, Colonia Mártires de Chilpancingo. Nombre del cliente, Carlos. La entrega fue normal. Un hombre joven le abrió la puerta, recibió la bolsa, dijo gracias y cerró. Nada fuera de lo común. La siguiente semana, mismo martes, le llegó exactamente el mismo pedido. Misma hamburguesa. Mismo restaurante. Misma dirección. Mismo nombre. Carlos. Fernanda lo notó porque la dirección le sonó familiar. Fue. El mismo hombre le abrió. La misma interacción. Gracias y puerta cerrada. El tercer martes, el mismo pedido apareció en su pantalla. Esta vez Fernanda prestó atención. Revisó la descripción del cliente. La foto de perfil en la app era una imagen en blanco. Sin foto. El historial de pedidos del cliente mostraba únicamente esas 3 órdenes. Todas los martes. Todas a la misma hora. Todas a la misma dirección. Fue de todas formas. Tocó. El hombre que abrió esa noche era diferente. No en la cara. Era la misma cara. Pero la ropa estaba diferente. Y algo en su expresión había cambiado. Lo miraba con una atención que las veces anteriores no había tenido, como si esta vez le importara quién le traía el pedido. Fernanda le entregó la bolsa. El hombre la recibió, y antes de cerrar la puerta preguntó si ella siempre traía los pedidos del martes. Fernanda dijo que dependía de qué turno tuviera. El hombre asintió. Dijo, «Qué bueno. Es mejor que siempre vengas tú». Cerró la puerta. Fernanda reportó el pedido en la app y se fue. Esa noche antes de dormir buscó la dirección en Facebook. Encontró un grupo de colonos de Mártires de Chilpancingo. Buscó en las publicaciones antiguas la privada Las Gardenias. Encontró una publicación de hacía 2 años. Era un aviso de defunción. Carlos Mendoza Ramos, 31 años.
Fallecido el martes 14 de marzo de 2023 en su domicilio en Privada Las Gardenias número 3, Colonia Mártires. Los deudos agradecían las condolencias. Fernanda revisó la fecha de su primer pedido. Había sido el martes 14 de marzo de 2025. Exactamente 2 años después, bloqueó la cuenta del cliente en la app. Reportó la dirección como domicilio con problemas. Al día siguiente la plataforma le confirmó que el perfil del cliente había sido dado de baja por actividad irregular. Eso fue un miércoles. El siguiente martes a la misma hora, recibió una nueva notificación de Uber Eats, una hamburguesa con papas y refresco de cola. Burgers 57. Privada Las Gardenias. 3. Perfil del cliente. Sin foto. Sin historial. Nombre: Carlos. Fernanda desinstaló la aplicación esa noche. Consiguió trabajo en una papelería, pero todos los martes, a las 9:47 de la noche, su teléfono vibra con una notificación de Uber Eats, aunque la aplicación ya no está instalada, solo una vibración. Y luego nada. 4 repartidores, 4 noches, 4 cosas que ninguno de ellos pudo explicar y que ninguna aplicación registró. Si tienes un relato que quieras compartir, déjalo en los comentarios o puedes enviarme tu historia en el correo que está en la descripción del video. Leemos todo lo que llega. Nos vemos en el siguiente video.